Hay algo importante que todos sabemos. Hay algo importante que se nos ha predicado desde que nosotros conocemos lo que es el cristianismo y hemos aceptado a Jesús. Y hay personas que quizás no han aceptado a Jesús todavía, pero han escuchado de esto que vamos a hablar hoy. Y es la oración. La oración es un pilar importante en el cristianismo. La oración es y debería ser el arma más poderosa que el cristiano posee y debe utilizar. El problema es que no sabemos utilizarlo. Y el problema es que muchas veces lo que hacemos es repetir cosas, es repetir lo mismo. Y Dios nos ha dejado un ejemplo maravilloso en su palabra. Y nosotros vamos a hablar un poco de ese ejemplo hoy que Dios nos ha dejado de cómo nosotros debemos orar. Por eso en Lucas, el capítulo 11 y el versículo 1, la palabra dice: aconteció que Jesús estaba ¿qué? Orando. Él estaba orando, ¿ok? Cuando Jesús caminó en aquellos tiempos allá en Jerusalén, caminó en Judea, caminó en toda esa área, ¿quiénes seguían a Jesús? ¿Por qué los Jesús seguían a Jesús? Pero ¿por qué los discípulos seguían a Jesús? Bueno, eran los Jesús chiquitos, porque ellos querían imitar a Jesús. ¿Por qué los discípulos seguían a Jesús? Porque ellos querían aprender. Jesús enseñaba. Jesús, la mayor parte del tiempo, aparte de sanar, Él también enseñó. Y los discípulos querían imitar a Jesús. En cierta manera, ellos querían aprender cómo vivir de la manera que Jesús vivía y el ejemplo que Jesús estaba dando. Así que Jesús está orando en un lugar, y cuando terminó, dice que uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho: Señor, enséñame a orar? ¿Verdad que nosotros acostumbramos a repetir lo mismo? ¿Verdad que sí? A veces criticamos a los que rezan y nosotros rezamos también. Usualmente una oración en la iglesia sería: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias. Señor, ayúdame, dame. Y al final, Señor, que se me olvidó, dame aquello también. Amén. Y ya. ¿Cuánto duró esa oración? 3 minutos, wow. Pues el que ora 3 minutos ora bastante tiempo. Yo diría que unos 1 minuto, 2 minutos es lo más que duramos quizás en una oración. Por eso los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar, porque ellos vieron a Jesús orando, y cuando Jesús iba a orar, Jesús no estaba 2 minutos, Jesús no estaba 3 minutos, Jesús a veces pasaba toda la noche hasta el otro día orando. Dice: wow, pero es porque Él era Jesús, es porque Él era el Hijo de Dios. Familia, si Jesús oraba era porque Él necesitaba de oración. Si Jesús oraba era porque Él se había hecho un ser humano para sentir lo que nosotros sentimos. Así que Jesús sabía que el arma más poderosa que Él poseía era la oración, y esa oración lo conectaba con el Padre. Nosotros tenemos un arma poderosa que nos puede conectar con Dios, y es la oración. El problema es que no sacamos tiempo para orar. Estamos tan ocupados que nuestras oraciones, empezando por mí, son oraciones de 1 minuto, 2 minutos y ya. Y estamos contentos. Ya cumplí. Y oro cuando voy a comer: Señor, bendice los alimentos. Ya oré 2 veces. Y antes de acostarme: Señor, vela mi sueño. Ya oré 3. Y con eso somos felices. Pero los discípulos se dieron cuenta de que ellos no eran felices en la manera que ellos oraban. Así que cuando vieron la manera en que Jesús oraba, dijeron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, yo escribí un pensamiento aquí. Esto es algo personal, algo que yo escribí y lo quiero compartir con ustedes. Y es mi definición de orar. Orar
es un estilo de vida. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. Es una relación con Jesús. La oración va más allá del pensamiento humano. Nos transporta a la dimensión de Dios. Eso es la oración. La oración es tener una relación con Jesús. Y esa relación con Jesús crea en nosotros un estilo de vida. Y ese estilo de vida, que es de relacionarnos con Jesús, nos lleva ahora, nos transporta a la dimensión de Dios. Así que nuestras oraciones deben transportarnos a la dimensión de Dios. En otras palabras, cuando yo me arrodillo a orar, la atmósfera donde yo estoy se tiene que convertir en la atmósfera del cielo. ¿Están entendiendo? ¿Es fácil? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a repetir lo mismo. Porque no hemos aprendido a aceptar a Jesús como un amigo. Vemos a Jesús, Él es Dios, Él está allí. O sea, Él allá y yo acá. Él allá y yo acá. Y yo oro para que el Señor tenga misericordia de mí y por lo menos... Y hay personas hasta que se atreven a decir, Dios no escucha mis oraciones. Familia, tenemos que entender que a Jesucristo o Jesús es un amigo para nosotros. Y como usted se comporta o habla, bueno, como usted se comporta con un amigo, a veces nos comportamos con Dios también. Pero de la manera en que usted habla con un amigo cuando usted se lo encuentra, debería ser la manera de nosotros orar a Dios. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 183, hay una cita que dice así: cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía, se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. ¿Qué pasaba cuando venían las tribulaciones, cuando venía la tentación, cuando venían cosas que asediaban a Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Dice que no comía. ¿Por qué? Porque se dedicaba a orar, a hablar con el Padre, a entregarse a la voluntad de Dios. Y por eso era que no comía, porque pasaba tanto tiempo con Dios que se olvidaba que tenía que comer. Pero nosotros nos da una hambrecita y corremos a buscar comida, ¿verdad? O nos ponemos de mal humor. Familia, la cita sigue diciendo: sobre todos los demás cristianos profesos, los que aceptan la verdad para estos últimos días, debieran imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. ¿Deberíamos imitar a quién? A Jesús. ¿En qué? Dice aquí. En la oración. En la manera en que Jesús se conectaba con el Padre, nosotros debemos conectarnos con Dios. Sigue diciendo: Jesús pedía fuerza a su Padre con fervor. El divino Hijo de Dios la consideraba de más valor que el sentarse ante la mesa más lujosa. Demostró que la oración es esencial para recibir fuerzas con que contender contra las potestades de las tinieblas y hacer la obra que se nos ha encomendado. Nuestra propia fuerza es debilidad, pero la que Dios concede es poderosa y hará más que vencedor a todo aquel que la obtenga. Entonces pregunto, ¿la oración es poderosa? ¿Tiene poder? Entonces, ¿por qué no hay poder en nosotros? Porque no oramos. Porque no oramos como debemos orar. Porque hemos convertido la oración en una costumbre, en una tradición, en algo que yo tengo que hacer mecánicamente. Y familia, lo mecánico se daña. O dígame usted que el carro no se le daña. Usted compra un carro nuevo, ¿cuánto le dura? Y en el proceso no se puede dañar. ¿Por qué? Porque es que mecánico. Es mecánico. Usted compra un microondas, usted compra un air fryer
¿verdad? Ya los microondas como que están pasados de moda, pero el air fryer, que es lo que está de moda. ¿Y cuánto le dura un air fryer? Poco tiempo. ¿Por qué? Porque es mecánico. Familia, si la oración es mecánica, no sirve. Se va a dañar. Llega un momento en que usted se va a acostumbrar a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y pasan 20 años y su oración es igual. Y yo me estoy refiriendo, familia, porque usted dice, sí, pastor, porque cada vez que usted ora, usted dice la misma oración antes de abrir la palabra. Yo me estoy refiriendo a su oración personal con Dios. A esa oración donde usted se encierra en un cuarto, se arrodilla y tiene esas 3 o 4 horas en oración con Dios. A esa yo me refiero. Perdón, dije 3 o 4 horas, 3 o 4 minutos. Necesitamos aprender a relacionarnos con Jesús y a reconocer que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo está con nosotros. Es personal. Es una persona que quiere que nosotros dialoguemos con Él. Y usted dice, pero es que Dios no me habla a mí. Pues lea la palabra, estudie la palabra con oración y Dios le va a hablar. Miren, ustedes saben quién es Billy Graham. ¿Se acuerdan de Billy Graham? El gran predicador evangélico. Hay una cita que dice así, escuchen esta cita. Hoy hemos llegado a un punto en que muchas personas consideran que la oración es una mera formalidad. No tenemos el sentido de buscar ese acercamiento con Dios, sino más bien de cumplir una tradición venerable. ¿De cumplir qué? Una tradición venerable. Dice, pero ¿cómo podemos seguir adelante si no hacemos un nuevo énfasis en la oración? Miles de personas oran solo en tiempos de gran tensión. ¿Verdad que eso sucede? ¿Verdad que cuando llega el problema, cuando llega la situación o la enfermedad, es que nosotros decimos, ahora sí voy a orar con fervor, ahora sí me voy a arrodillar, voy a gemir, voy a clamar al Señor? ¿Por qué? Porque usted tiene una necesidad. Pero Dios no quiere que usted ore solamente cuando tiene la necesidad. Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere que tú hables con Él todos los días, que tú dediques tiempo para estar con Él. Porque cuando usted tiene un amigo, ¿usted le gusta pasar tiempo con su amigo? ¿Verdad que sí? Y mire qué fácil. Voy a hacer una pregunta, nadie me conteste. ¿Quién es su mejor amigo o su mejor amiga? Se supone, para los matrimonios se supone que el mejor amigo o amiga sea el esposo y la esposa. Así debe ser. Entonces yo te pregunto, ¿te gusta pasar tiempo con tu esposo? ¿Te gusta pasar tiempo con tu esposa? ¿Verdad que sí? Pero pregunto, ¿es Dios más importante? Sin dejar aquello, decía Jesús, ¿verdad? Porque Dios tiene que estar en primer lugar. Entonces Dios dice, yo te amo tanto que yo quiero pasar tiempo contigo. Yo te amo tanto que yo quiero que tú me dediques algo de tu día, afán. Yo sé que tienes mucho afán, yo sé que tienes mucho trabajo, yo sé que vives en Los Ángeles, yo sé que hay mucho tráfico, pero aprovecha el tiempo conmigo. En vez de estar escuchando a Taylor Swift. Cuando viene en el carro, en el traffic, ¿qué es lo que usted escucha? Aproveche y hable con Dios. En vez de estar escuchando esa bobería que ponen en la radio. Estamos metidos hasta en la política, escuchando política y cosas que... Vamos a pasar tiempo con el Señor, aproveche. Invítelo con usted y camine y hable con Él. La cita dice... Pero ¿cómo podemos seguir adelante si no hacemos un nuevo énfasis en la oración? Miles de personas oran solo en tiempos de gran tensión, peligro o incertidumbre. Cristo, dice, les enseñó a sus seguidores que oraran siempre. Tan fervientes y tan directas eran las oraciones de Jesús, que una vez, cuando Él había terminado de orar, sus seguidores se acercaron a Él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar.
Las oraciones de Jesús eran tan maravillosas, eran tan penetrantes, que hasta los que andaban con Él sentían la atmósfera del cielo que rodeaba a Jesús. Pregunto, ¿esa atmósfera nos puede rodear a nosotros también? ¿O era Jesús nada más? No, a nosotros también. Nosotros tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de tener un Dios poderoso, de tener un Jesús maravilloso y de tener un Espíritu Santo que quiere transformar nuestras vidas, que podemos acercarnos a ellos con toda confianza ante el trono de la gracia y ellos nos reciben. Qué privilegio tenemos nosotros, y perdemos el tiempo y no hacemos ese tiempo para ellos. Familia, Mateo capítulo 6, el versículo 6 dice, tenemos Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú, cuando ores, entra ¿dónde? En tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En secreto, dice aquí, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, ahora dice, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. En otras palabras, perdemos mucho tiempo pidiendo para nosotros, porque la mayor parte de la oración que hacemos es para pedir para nosotros, pero no pasamos mucho tiempo pidiendo para el otro, pidiendo para el prójimo, viendo la necesidad que tiene el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, el familiar, aquel enfermo, aquel que fuimos a visitar, aquel que nos pidió oración el miércoles o en el grupo de oración y nosotros lo anotamos en un papelito y ahí lo tiramos a la basura. Entonces, ¿qué hacemos? Repetir ¿qué? Palabras vanas, repetir lo mismo. Dios dice, no pierdas el tiempo en esto. Yo sé lo que tú necesitas. Pero si nosotros nos encargamos de orar por el prójimo, por el otro, por la necesidad de aquel, Dios nos va a recompensar a nosotros. Ahora, no ore para que Dios le recompense. Ore porque usted ama al prójimo y quiere que la persona esté bien. Y ore para que usted tenga esa comunión con el Señor día a día y lo haga no una costumbre, sino un estilo de vida. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Es importante conocer la oración? ¿Es importante saber orar? Familia, el camino a Cristo, la página 93, dice, y esta cita se la saben, los adventistas se la saben de memoria. Orar es el acto de abrir tu corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para ¿qué? Recibirle. Eso no está aquí, ¿verdad? Pero para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Eso es profundo, familia. Esa cita es profunda. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Es decirle al Señor cómo yo verdaderamente me siento. Porque a veces tenemos un dolor, porque nos levantamos por la mañana, tenemos una cama que el matre de verdad hay que cambiarlo, no lo cambiamos, y nos levantamos con dolor de espalda. Ay, Señor, gracias porque dormí bien anoche. ¿Seguro? No, dile, Señor, tengo un dolor de espalda que no aguanto por la porquería de matre esta que yo tengo. Señor, provee para que yo pueda comprar uno nuevo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted cree que Dios se va a enojar porque usted le dice eso? No, porque usted se lo dice a un amigo, pues dígaselo a Dios. Si Dios se supone que sea su mejor amigo, entonces, Señor, o sea, me levanté, voy a hablar contigo, quiero dialogar contigo, pero está pasando esta situación y no me está haciendo sentir bien a mí. Usted tiene que ser claro con Dios.
honesto con Dios. Dios conoce el corazón. Abra su corazón a Dios como un amigo. Usted está pasando por una situación difícil y yo sé que usted está pasando en esta hora por una situación así. Yo no sé quién tú eres, pero tú llegaste aquí en esta mañana porque Dios, el Espíritu de Dios te trajo aquí porque tú tienes una necesidad que Dios va a suplir, pero tú tienes que entregarle todo a Él. Pero dile: Señor, estoy pasando por esta situación que me agobia. Señor, estoy desesperado, estoy desesperada. Señor, no sé qué hacer, solo tú sabes qué hacer. Y por eso me trajiste aquí esta mañana, porque yo tengo que aprender a cómo dialogar contigo. Yo tengo que aprender lo que es la oración. Yo tengo que aprender que yo necesito depender solamente de ti y que tú eres mi proveedor. Amén. Y es por eso que tú estás aquí hoy. Familia, no solamente abrimos el corazón a Dios como un amigo, sino que a través de este ministerio de oración personal nosotros con Dios, Él nos va a ir capacitando a cada uno de nosotros. Nos va a capacitar para tener una vida espiritual más abundante, una vida espiritual más poderosa, porque la oración tiene poder. También, familia, qué maravilloso, porque dice que la oración no baja a Dios, la oración nos eleva a Él. Y es lo que yo decía anteriormente, nos transporta a la dimensión de Dios. El ambiente es diferente. Si usted se levantó triste, si usted se levantó enojado, vaya al trono de la gracia de rodillas. Y usted va a ver cómo su temperamento, cómo su manera de sentirse, esa emoción que usted siente va a cambiar para bendición. Vamos a comenzar. Mateo capítulo 6, versículos 8 en adelante. Porque los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, como buen maestro, como buen profesor, como maravilloso contestando preguntas, no iba a dejar a los discípulos así nada más. Señor, enséñanos a orar. Y Él no les iba a decir: bueno, siguen orando como ustedes oran, allá cada cual, porque eso es algo individual. No, Jesús dijo: bueno, ustedes me hicieron la pregunta, ustedes me pidieron que yo les enseñara, yo les voy a enseñar. Mateo capítulo 6, versículo 8 ahora nos muestra que Jesús quiso enseñarle a los discípulos y que Jesús quiere enseñarnos a nosotros en esta mañana. Dice el versículo, yo dije 8, pero es versículo 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así. Escuchen cómo van a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Tu nombre. ¿Qué es lo que Jesús le está queriendo decir a los discípulos? Jesús le quiere decir a los discípulos: mira, cuando tú vayas en oración, reconoce que Dios es todopoderoso. Reconoce que Dios está sentado en su trono y Él tiene el control. Reconoce que nadie más te puede suplir tu necesidad, solamente la puede suplir Dios. Padre nuestro, Él es mi Padre. Y cuando un hijo le pide algo al papá, ¿verdad que el papá quiere dárselo? Dependiendo de lo que le pida, ¿verdad? Sí, porque a veces le pedimos: Señor, que yo haga un raspadito y me saque el jackpot. Y si se saca el jackpot, dice: Dios me bendijo, miren, jugué la lotería y me pegué. ¿Usted cree que Dios le quería dar eso? Tenga cuidado. Dios, familia, es el Todopoderoso. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, es porque reconocemos que Dios es santo. Ese nombre de Dios es poderoso. En el nombre de Jesús se abrieron tumbas y salieron muertos. En el nombre de Jesús se sanaron enfermos. En el nombre de Jesús, personas más malas que Caín fueron transformadas. El nombre de Jesús es santo, alabado sea su nombre. Por eso debemos llevarlo en los labios todo el tiempo: Jesús.
Qué lindo. Sigue diciendo el versículo 10. Venga tu reino. ¿Cómo dice? ¿Cuántos de ustedes quieren, honestamente, cuántos de ustedes quieren que Jesús venga? Amén. Porque muchos decimos, ay, yo quiero que Jesús venga, pero no vivimos para que Jesús venga. Ay, yo quiero que el Señor venga ya. Sí, pero me quiero quedar aquí también haciendo lo mío. Nosotros cuando vamos a la oración tenemos que anhelar el reino de Dios. Y mientras Jesús no llega, nosotros tenemos que convertir nuestra vida en el reino de Dios. Venga tu reino, posa en mi corazón, toma control de mi vida. Eso es lo que Dios quiere decir. Venga tu reino, es que Jesucristo venga y more en mi corazón y tome control de mis actos, de mis palabras, de mis movimientos, de mi vida, de mi familia, de mi trabajo, de mi escuela, de mis estudios, de todo lo que me rodea. Venga tu reino, Señor. Sigue diciendo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese hágase tu voluntad a mucha gente no le gusta. Porque para que la voluntad de Dios se haga en mi vida, yo tengo que someter el yo. Y qué duro es someter el yo. Qué difícil es someter el yo. Porque para mí, yo soy primero. Me, myself and I. No me interesan los demás. Todo lo que yo puedo agarrar para mí, eso es lo que yo quiero. Por eso en mi oración yo le pido al Señor para mí. Pero dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, que así también sea en mi vida. Como se vive allá en el cielo, yo quiero vivir, Señor. Ustedes ven cómo todo cambia. Ustedes ven cómo Dios quiere transformar su vida y la mía. Dios lo que quiere es que nosotros entreguemos nuestro corazón. A Dios no le interesan los 2300 días. A Dios no le interesa que si la Babilonia, que si lo que estamos estudiando, eso a Dios no le interesa. A Dios le interesa tu corazón. Eso es lo que a Dios le interesa. Porque podemos conocer las profecías, podemos estudiar la escuela sabática por 25, 30, 40, 50 años y estar perdidos porque no tenemos el centro que se llama Jesús en nuestras vidas. Seguimos viviendo igual, seguimos caminando igual, seguimos pensando igual y seguimos criticando a las demás iglesias igual. Entonces, sí, somos la iglesia adventista. Sí, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad en nosotros. El remanente del remanente, dicen siempre. En serio, si Jesús estuviera aquí hoy, ¿qué te diría Jesús? Leanse Isaías 58. ¿Cuál es el ayuno que Dios pide? Hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, así también en la tierra. Que tu voluntad, Señor, sea mi manera de vida, mi modo de vivir. Que yo dé testimonio del amor tuyo a los demás. Cuando el amor de Dios se ha levantado en la iglesia, familia, va a ser como un imán. Dice la palabra, cuando Cristo se ha levantado, a todos atraeré a mí. ¿Y cuándo vamos a levantar a Jesús? Si seguimos viviendo igual, si seguimos criticando y hablando de los demás igual, si seguimos atacando a los demás. ¿Por qué Jesús no ha venido todavía? Porque su iglesia no ha entendido el mensaje. Somos conocedores de la Biblia, pero no conocedores del autor de la Biblia. Hágase tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, mi Dios. Sigue diciendo, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que usted va a pedir para que Dios le dé. ¿Eso es lo que significa? O que usted reconoce a Dios como el proveedor de su vida. Señor, dame lo que yo necesito hoy. En la mañana yo me levanto, Señor,
Dame lo que yo necesito hoy. No te estoy pidiendo nada material. Te estoy pidiendo que quites de mí aquello que no permite que tú mores en mi corazón. Dame ese pan. Dame tu palabra. Guíame con tu Santo Espíritu. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Reconocemos que Jesús es ¿qué? Nuestro proveedor para nuestra vida espiritual. ¿Qué era lo que Jesús quería hacer con los discípulos? Que ellos entendieran cuál era el propósito de Él haber venido a la tierra. De una o de otra manera Jesús quería hacer entender a los discípulos: ustedes tienen que depender de mí, relacionarse conmigo, y basta. Cuando usted se relaciona conmigo, lo demás viene por añadidura. Usted no tiene que estar buscando nada porque yo voy a proveerlo. Pero primeramente yo quiero cambiar su corazón y su manera de pensar. Versículo 12. En este a lo mejor muchos nos vamos. Y perdónanos nuestras deudas. ¿Lo dejamos ahí? No. Lo repetimos, lo decimos, de verdad, de corazón lo decimos. Como también nosotros perdonamos. Una pregunta que te voy a hacer, porque yo siento que el Espíritu como que dice: habla. Y yo digo: Señor, habla, que tu siervo escucha. Pero no la contesten ni miren a nadie, ni solamente analicen en su mente. ¿Con quién usted está enojado? ¿Quién le ha hecho algo a usted que a usted no le gustó y se siente ofendido? Eso es para usted y para mí. Recuerden, todo lo que yo predico aquí me lo tengo que aplicar yo primero, ¿ok? Y perdona nuestras deudas, Señor, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Primeramente, Dios perdona. No importa dónde tú hayas caído, no importa hasta dónde tú hayas llegado, no importa cuál sea tu pasado, Él te perdona. Solo hay un pecado que Dios no perdona, y ese es el pecado contra el Espíritu. Y ese pecado hay que tener cuidado que nuestro corazón no se endurezca y nos alejemos de Dios. Pero el Señor te va a perdonar cuando tú vienes a Él de todo corazón y te arrepientes y confiesas tus pecados. Pero ¿saben? Todo esto se obtiene a través de la oración. Pero según Dios perdona todo pecado, entonces la oración dice: como yo también perdono a los que me ofenden, o a mis deudores. Tú lo que le estás diciendo a Dios: Señor, perdóname como yo perdono. Y si yo no perdoné al hermano, pero Dios perdona. Dios no es el ser humano. Por eso la oración es importante. Y en la oración tenemos que pedirle al Señor que nos perdone y nos ayude a perdonar a otros. La oración es la llave que abre los tesoros del cielo. Y en esos tesoros del cielo está el perdón. Sigue diciendo ahora: porque, se me quedaba el 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque cuando la tentación llega a tu vida y tú juegas con la tentación, vas a caer. Y cuando tú dices: Señor, no nos metas en tentación, no es que Dios te pone la tentación ahí, es que tú le dices: Señor, líbrame de la tentación, líbrame de yo no caer, porque con mis fuerzas yo no voy a vencer jamás. Por eso yo tengo que estar agarrado de Dios 24 horas, 7 días a la semana. Por eso yo tengo que vivir una vida de oración, para que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Y cuando viene la tentación, yo pueda decir: en el nombre de Jesucristo te reprendo. Líbranos, Señor, de la tentación, líbranos del mal. Yo no puedo vencer la tentación, solo el poder de Dios me da a mí la victoria. Y termina diciendo: porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo nosotros que la victoria proviene de Dios, y la obtenemos a través de la oración. Familia,
Dios es el Rey Todopoderoso. Y tenemos un creador del universo. Tenemos un Dios que tiene tanto poder que está de parte de nosotros. ¿Por qué no vivir en oración? ¿Por qué no vivir agarrado de Él y hablar con Él en todo momento? Cuando uno está manejando, por lo menos a mí me pasa, yo cuando manejo, si no estoy escuchando una alabanza, estoy hablando. Y cuando hablo me da como ver los labios. Y hay personas que a veces en el tráfico de aquí, usted sabe que se mueve bien rápido. Que usted hasta le puede saludar al que está al lado suyo. Dios me lo bendiga. Pero venga uno moviéndola y te miran como que ese tipo está loco. Y no saben que estoy hablando con mi papá y con mi hermano mayor. Familia, nuestra vida tiene que ser una vida de oración. Y yo sé que muchas veces nos cansamos, yo sé que muchas veces nos levantamos desanimados. Pero si usted está cansado, desanimado, enfermo, tírese de rodillas y diga: Señor, hoy yo no quiero hablar contigo. Estoy cansado, enfermo, me duele esto, estoy harto, estoy desanimado, Señor. No tengo deseo de hablar contigo ni de orar. No quiero orar, Señor, porque esto me pasó y aquel día vino esto y esta cosa. Y cuando usted viene a ver, está orando y le está diciendo al Señor todo lo que usted está pasando. Eso es orar. Eso es orar. En el libro Hijos e Hijas de Dios, bueno, esta es Hijas de Dios porque es el inglés traducido al español. Página 83 dice: el Señor necesita hombres y mujeres que muestren con su vida diaria la luz de un ejemplo piadoso. Hombres y mujeres cuyas palabras y acciones muestren que Cristo está enseñándoles, guiándoles, morando en su corazón. Necesita hombres y mujeres de oración que, luchando solos con Dios, obtengan la victoria sobre el yo. Entonces estarán en condiciones de ir e impartir a otros las verdades que han recibido de la fuente de poder. Dios acepta a aquellos que crucifican el yo y los hace vasos de honra. Amén. Familia, el Padre Nuestro es un reconocimiento de un Dios todopoderoso que suple todas nuestras necesidades y que aplasta el yo en nuestras vidas. Eso es el Padre Nuestro. Dice Salmo 5:3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y termino con una cita corta, porque yo sé que ya tienen hambre, pero yo tengo hambre de palabra, por eso yo creo que seguimos ahí en el nombre de Jesús. En este se llama Sermones Escogidos, tomo 1, página 319. Esta cita es maravillosa, dice: necesitamos orar mucho más de lo que criticamos a los demás. ¿Qué dice? Necesitamos orar mucho más de lo que criticamos a los demás. Necesitamos estar de rodillas delante de Dios y en comunión y compañerismo con Cristo Jesús. Familia, la oración tiene poder. La oración transforma vidas. Dios es todopoderoso. Y yo sé, familia, que en el nombre de Jesucristo, si nos ponemos en las manos de Él y comenzamos a hacer una actividad de oración diaria, personal con Dios, poco a poco, a lo mejor usted ora 3 minutos y dice: no, Señor, yo quiero hablar un poco más contigo, déjame contarte qué pasó en tal lugar o qué sé yo. Y usted, cuando viene a ver, quizás oró 10. Al otro día siga practicando la oración y a lo mejor 15, 20. Y cuando usted viene a ver, está orando por mucho tiempo, está hablando con Él. Invite a Jesús a su vida, invítelo donde quiera que va y hable con Él, dialogue. Que digan que usted es loco. Dicen por ahí que loco me volví. ¿Usted me entiende? Es mejor que digan que yo soy un loco por Dios y no que digan que yo soy un loco por estar viendo televisión, pasándola bien, metiéndome en aquel lugar o lo otro. Dios te está llamando para que tú
tengas comunión con Él. Porque lo que nos va a salvar a nosotros no es el conocimiento. Es importante el conocimiento, porque si no fuera por conocimiento yo no estuviera hablando aquí. Pero el conocimiento viene de Dios, no del ser humano. Pero más importante que el conocimiento es la comunión, es la relación con Dios. Y esa relación es la que nos va a salvar a nosotros, familia. Y ya nos salvó en la cruz. Es cuestión de caminar con Él. Alabado sea Dios. Si usted siente que el Espíritu de Dios tocó su vida hoy, si usted ha entendido lo que es verdaderamente orar, si usted ha sentido que el Espíritu le dice, te estoy enseñando para que tengas una vida de oración, yo te voy a pedir que tú te levantes en el nombre de Jesucristo, porque vamos a cantar para terminar. Vamos a cantar en el nombre de Jesucristo. Este canto lleva por título Ora. Sí tiene poder. Amén. Pero yo les digo, Señor, que ese poder sea para que me transforme, que transforme mi vida. Yo sé que cuando nosotros sacamos el tiempo para hablar con Dios, nuestra vida va a ser diferente. Y a pesar de las situaciones y problemas que lleguen, usted va a caminar de victoria en victoria.
Usted va a ver la vida de una manera tan diferente. Y el ambiente alrededor suyo va a ser tan especial que usted no se va a dar ni cuenta. Pero otros sí se van a dar cuenta de eso. Yo le pido al Señor que derrame su espíritu en cada uno de nosotros aquí en esta iglesia. En la iglesia de Shalom. Que día a día nuestra vida sea una vida de oración todos. Que aprendamos del Padre nuestro cuál es el propósito de Dios, por qué Dios lo dejó plasmado en su palabra para nosotros. Reconozcamos a Dios como el Todopoderoso, nuestro Dios que suple, que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, familia, que aprendamos a perdonar y a depender completamente de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra nunca llega a ti vacía. Y aunque sea, Señor, por una persona en esta mañana, yo sé que tú enviaste este mensaje. Y yo pienso que fue por mí primeramente. Te ruego, Señor, que tu iglesia, la iglesia de Shalom, cada uno de nosotros que la conformamos, podamos ser llenos de ti, Señor, pero no para jactarnos, no para decir que somos mejores que los demás, no para decir que, oh, Señor, nosotros somos los únicos, sino para proclamar tu mensaje de salvación, para decirle al mundo que Jesucristo murió por nosotros, que se levantó al tercer día, que está ahora en el cielo intercediendo en el lugar santísimo, que pronto vendrá en gloria para llevarnos con Él. Señor, pero que la proclamación de este mensaje no sea meras palabras, sino una vida de comunión contigo. Que sea el reflejo de la relación que tú y yo tenemos, que tú y tus hijos tienen. Señor, llénalos de ti, guíalos. Y si ha llegado alguien que tú conoces ya, con una situación difícil, con un problema, con alguna enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que tú lo toques en este momento, que tú lo abraces, que tú lo acurruques, que esta persona que llegó aquí hoy buscando de ti salga de este lugar lleno y contigo. Por favor, Señor, bendice a cada familia aquí presente, perdona nuestros pecados, lávanos con la sangre de Cristo, séllanos con tu Espíritu para la vida eterna. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.